cuento de una cierta duración, pues también tiene sus síes y noes. Entonces ese mismo cuento tiene partes que pueden ser sumamente interesantes o no. Entonces esas partes interesantes, casi digamos así, cuando es el trick del cuento, bueno, pues digo, tú misma te vas emocionando al estar contando, porque el cuento está también dentro de ti. Y tú lo estás contando, ese cuento que estás oyendo en tu mente, y te emocionas muchísimo. Y de verdad, puedes llegar inclusive a, pues no sé, a llorar de placer. Ranulfo era una araña peluda que al caminar se tropezaba con sus colgantes pelos. Sus ojos negros y saltones estaban sombreados por largas pestañas que le daban un aire melancólico. Una hechicera de blancos cabellos vivía en una extraña casa. Las paredes interiores estaban totalmente cubiertas de enredaderas de hiedra, de campánulas, de cactus y de piedras ancestrales y de cordones negros y grises entretejidos en las ramas. Una noche, la hechicera miró al cielo oscuro y supo que era el momento de llevar a cabo su anhelado deseo: robar a la luna. La venada Nina llamó con urgencia a sus amigos porque algo importante le había sucedido con su amiga Amelia. Había roto la amistad con ella y estaba muy triste. Los habitantes de Punta Verde eran felices. El pueblo, situado en lo alto de una boscosa montaña, estaba formado por casas de madera con techos de 2 aguas, un palacio en forma de caracol y una espigada torre semejante a un palomar. Bueno, es que en realidad empezó desde pequeñita, ¿no? De alguna manera yo creo que la palabra cuando nací, porque a mí se me ocurría, por ejemplo, crear pequeños poemas a mis padres, a mis hermanas, al sol, al viento, desde chiquita, eso. Y después me gustaba también hacer unas como pequeñas revistas, ¿no? Llenas de cursis y deliciosas florecitas. Y además, pues digo, ellas eran pensamientos que yo creaba, o bien que seguramente los tomaba de algún lado, ¿no? Y pues digo, ya más adelante pues sí, me gustaba contar ciertas historias, ciertas cosas. Claro, me gustaba que mi papá inventara unas historias verdaderamente catastróficas, ¿no? De niñas que se metían, digamos, al drenaje y cosas rarísimas, pero me hacía muy feliz, ¿no? Pero amén de todo lo que contaba mi padre acerca de su familia, de su juventud, de su niñez más bien, y posteriormente, ¿no? Algunas cosas bien interesantes. Y también me gustaba mucho mi madre cómo se manifestaba, porque ella tenía un sentido del humor realmente maravilloso y siempre se le ocurrían cosas así muy simpáticas o increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, estar esperando que llegara mi papá, ella vestida de hombre porque habíamos estado jugando, ¿eh? Y en el momento en que llegaba mi papá, con el coche, las luces prendidas, por supuesto, mi mamá saltaba de una ventana y se echaba a correr.
Y mi papá la alcanzaba en un santiamén, la agarraba del cuello y la quería ya ahorcar, hasta que ella decía, no, 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 soy yo, hijito, por favor, déjame. Entonces así era mi mamá, ¿no? Entonces digo, todo eso de alguna manera, yo creo que no sé, me trajo muchas vivencias interesantes a mi vida. Pero bueno, sobre todo esto, a mi padre le gustó siempre que nosotras, sus hijas, leyéramos. Siempre que fue posible, había unas ferias del libro incipientes. Mi papá nos llevaba y nos decía, compren lo que quieran. Nosotras, yo compraba cuentos de hadas, de China, India, Japón, etc. Y esas fueron realmente mis primeras lecturas. Entonces después, pues bueno, fui incursionando en otros tipos de libros, que pues me interesaban, o bien en la escuela, o en las escuelas en las que estuve, que en algunas pues sí te dan libros a leer, y algunos de ellos que me parecieron pues, bien interesantes, ¿no? Y otros, ¿no? Y bueno, poco a poco estuve yo en relación con esto. Ahora también, a mí desde pequeña me encantaba poder hablar. Y mi papá lo sabía. Entonces, cuando había una reunión en mi casa, él me ponía como a la clásica niñita, mi hijita va a decirles unas palabras, y yo hablaba y decía cosas y no sé cuánto, ¿verdad? Pero digo, sin ninguna timidez, digo, más bien con una desvergüenza increíble, ¿no? ¿Nos compartiría algún cuento corto, algo que le emocione, que tenga de memoria, que no tenga que leer? Pues sí, como no, con mucho gusto, encantada. Pues un cuento chiquito. ¿Cómo se llama? Espérate, déjame acordarme, ahorita te digo, espérate. Es la cabra Cabritis. Estaba la cabra Cabritis en la Peña Peñatis, cuando de pronto llegó el lobo Lobatis y le dijo, cabra Cabritis, ¿por qué no bajatis de la Peña Peñatis? Ay, no, ¿yo qué voy a bajar de la Peña Peñatis? Si yo bajo de la Peña Peñatis, tú me agarras a garratis. Ay, no, cabra Cabritis, que no te acuerdas que hoy es viernitis, y yo no como carne carnatis. Ay, dijo la cabra Cabritis. Entonces la cabra Cabritis bajó bajatis de la Peña Peñatis, se acercó al lobo Lobatis y le dijo, ay, te quiero. ¡Mua, mua! Hábleme de este cuento. ¿Cuándo lo escribió? No, no lo escribí, no es mío. Es un cuento que encontré en un pequeño librito, pues simplemente buscando. Y de pronto lo encontré y me encantó. Entonces lo aprendí. Sigue mirando el cuerpo.